Dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Dónde empezaron nuestras preferencias? No fue en el colegio, no fue en la universidad, siempre fue en el hogar. El hogar es el lugar, el espacio en donde nosotros adquirimos nuestras preferencias, donde empezamos a disfrutar ciertas cosas y donde se vuelven parte de nosotros. Siempre es el hogar. No podemos seguir creando más cárceles en el mundo entero para albergar a más delincuentes. Se necesita trabajar más en los hogares, se necesita trabajar más en la familia, se necesita ver el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? El que dice la Biblia: Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de toda mujer. Es un diseño que Dios estableció. No es un capricho, es el modelo que Dios construyó para que algo funcione. Todo lo que tenga que ver con disfrute se inicia desde temprana edad. Cuando la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, significa entrénalo, disciplínalo, llévalo a repetir una y otra vez lo mismo hasta que lo disfrute, una y otra vez lo mismo para que lo disfrute. Las cosas que disfrutamos siempre se volverán nuestras preferencias. ¿Cómo cambiamos la elección de las personas? Es que no se puede, pues. No se puede cambiar el deseo y el corazón de una persona. En la Biblia nunca vas a encontrar un verso que Dios haya cambiado el corazón de las personas, haya cambiado el deseo, la motivación. Un encuentro con Dios es porque tú lo buscaste y ahí hubo una decisión de cambio en tu vida. Tú buscaste algo, pero no hay una imposición en donde Dios pueda cambiar tu corazón. No existe, sino Dios lo podría hacer con todo el mundo. Entonces, el problema suscita allí, en las cosas que empezamos a disfrutar, las cosas que se vuelven nuestras preferencias y esto se convierte en nuestra elección. Ese ciclo siempre sucederá, toda la vida, siempre sucederá lo mismo. Entonces, al final, necesitamos trabajar más en aquello que disfruta los pequeños. En el hogar necesitamos trabajar en mostrarles espacios saludables, en darles la información correcta para que la siguiente generación pueda tener otro tipo de preferencias. Otro tipo de preferencias. Cuando hablamos que nadie puede cambiar el corazón es porque es una decisión, es un deseo. Pero cuando alguien tiene un encuentro con Dios, sus deseos cambian, su corazón cambia. Porque decide amar a Dios, decide algo diferente. Esto en cuanto a preferencias, solo quería terminar esta idea y quiero entrar rápidamente. Estuvimos viéndole el día miércoles que para ejercer mayordomía necesitamos 3 cosas. Todo en la vida es mayordomía, todo en lo que hacemos en la vida se llama administración. Al final, el todo de nuestra vida en la tierra es administración, es mayordomía. Es curioso. El ser papá y mamá significa administrar bien los recursos para los hijos. Ser un trabajador significa administrar bien el trabajo que tienes o la paga que vas a recibir. Tener una profesión, tener una carrera significa administrar bien las habilidades y el conocimiento que tú tienes. Al final todo es administración. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios para el hombre siempre fue mayordomía. Tú vas a ser un mayordomo, vas a encargarte de administrar las cosas que yo te he dado. Y para ejercer mayordomía se necesitan 3 cosas muy importantes: instrucción, herramientas y autoridad. Instrucción, herramientas y autoridad. Esto es elemental. La instrucción, las herramientas y la autoridad. Así funciona nuestra vida. La instrucción, lo que recibimos, las herramientas o aquello que nos va a acompañar durante el ejercicio de lo que somos, y la autoridad para tener el respaldo de lo que estamos haciendo. Si no tienes la autoridad, no tienes el respaldo, no eres nadie. Necesitas un respaldo, alguien que haya dicho: tú eres esta persona. Hoy día vamos a estar hablando, y esto lo estuvimos conversando ya, sobre la instrucción. Esa palabra instrucción el término instrucción está vinculado a varias palabras: a visión, a diseño, a voluntad, a inteligencia. Visión, diseño, voluntad, inteligencia. Esa palabra
instrucción está vinculada a visión, diseño, voluntad, inteligencia. Por eso qué importante es dónde recibes tu instrucción. ¿Dónde recibes tu instrucción? ¿Dónde recibes la visión, el diseño, la voluntad para hacer algo, la inteligencia? En otras palabras, ¿dónde fuiste enseñado a tener la forma correcta para hacer las cosas? ¿Dónde se te dieron las herramientas para hacer la forma correcta, para actuar de forma correcta? Eso es muy importante. Cuando hablamos de instrucción, hablamos siempre del punto de donde nosotros vamos a recibir todo el conocimiento, todo lo que necesitamos. Dentro de la instrucción, tú puedes encontrar dos áreas muy importantes a desarrollar: la inteligencia y la sabiduría. Dentro de la instrucción que todos recibimos en la vida, hay dos áreas muy importantes a desarrollar: la inteligencia y la sabiduría. Y sabiduría no es experiencia, por si acaso, porque para tener sabiduría tendrías que tener 80 años. Entonces, como tienes tanta experiencia, la sabiduría tiene otra connotación. Ahora, cuando hablamos de inteligencia, dentro de inteligencia hay tres áreas muy importantes. Estamos hablando solamente de instrucción. La instrucción tiene dos áreas a desarrollar: la inteligencia y la sabiduría. Dentro de la inteligencia hay tres campos muy importantes: el desarrollo de tus capacidades, la destreza de tus habilidades y la disciplina en los conocimientos adquiridos. Cuando hablamos de desarrollar nuestras capacidades, capacidad tiene que ver con el hecho de qué es lo que puedes contener. Cuando Jesús encuentra a Pedro, le dice: pesca en tal lugar. Y Pedro le dice: Señor, me he pescado toda la noche, pero en tu nombre lo voy a hacer. Y Pedro fue a un lugar más apartado de la orilla, fue al fondo, tiró las redes. La Biblia dice que los peces llenaron las redes y las redes se rompían. La embarcación iba a voltearse, iba a zozobrar. Quiero que vean algo importante: la capacidad de la embarcación no era suficiente para contener todo lo que Dios le iba a dar. El problema no era de Dios, ¿o sí? Porque para tal caso hubiera dicho: Señor, mi barco solo puede tener 4 kilos de peces. O sea, si me vas a bendecir, solo dame 4 kilos. ¿Tú le dirías eso a Dios? Señor, como tengo poca capacidad, no me des mucho, dame poquito nomás. Mira, pan y agua y soy feliz. Dame pan y agua y soy feliz. ¿Para qué más? Sustento y tener un techo que me cobije para no mojarme en la lluvia. Pero olvidas algo importante. ¿Qué es lo que olvidó? En Dios todas las cosas son abundantes, prósperas, fértiles, de manera excesiva hasta no poderse contar. Es que nada de lo que Dios haga en tu vida, en nosotros o en la vida de otra persona va a ser limitada. No puedes limitar a Dios. Por eso hasta la Biblia dice que Dios nos da su espíritu por medida. No puedes limitar a Dios. Cuando metes a Dios en tu vida, no lo puedes limitar. Es Dios. Cuando Dios interviene en todo lo que tú haces, no lo puedes limitar. ¿Qué sucederá? Va a ser abundante, próspero, fértil, de manera excesiva, hasta no poderse contar. No hay manera, no existe otra manera en la que Dios intervenga. Bueno, Dios intervino en la vida de Pedro, en su embarcación. El punto es que ahora su embarcación zozobraba. ¿Y por qué estaba zozobrando? ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad. No tenía la capacidad. Él se estancó. Bueno, estamos usando a Pedro, no vamos a ver las circunstancias, pero él estancó su vida. Es como nosotros. Tú estancas tu vida por la edad, porque estás casado, porque tienes hijos, porque te falta una pierna, no lo sé, por cualquier otra razón, porque ya terminaste tus estudios y ya estás aburrido de estudiar.
Terminó toda tu capacidad, ya no quieres tener más capacidad. Entonces, cuando Dios interviene y empieza a intervenir en tu vida, ¿qué va a suceder? ¿Dios va a funcionar de acuerdo a tu capacidad? No, Él siempre será abundante, próspero, fértil de manera excesiva, hasta no poderse contar. ¿Y qué va a suceder cuando tú no tengas esa capacidad para recibir y sostener las cosas que Dios te da? ¿Qué va a pasar? Dios te lo va a guardar, ¿no? Señor, guárdalo y cuando necesite me lo vuelves a dar. ¿Qué va a pasar? O se pierde, o como en la historia de Pedro, vinieron sus amigos y tomaron parte de sus peces y se lo llevaron en sus embarcaciones. Dios te lo dio a ti, pero como no tienes la capacidad, vinieron los amigos de Pedro, bueno, Pedrito, como te estás hundiendo, te ayudo. Y metieron los peces en sus embarcaciones y ellos se fueron. Pero si Dios te lo dio a ti, el problema es que no hacemos crecer nuestras capacidades. ¿Cómo hacemos crecer nuestras capacidades? Instrúyete, desarrolla tus habilidades. El único momento en donde el cerebro deja de funcionar es cuando estamos muertos. Sigue creciendo, sigue ampliando tus conocimientos, sigue desarrollándote. Entonces no puedes quedarte solamente en algo empírico. Sé un profesional en todo lo que hagas. Sé profesional y crece. Hay un principio elemental: lo que no crece, muere. Lo que no crece, muere. Por eso es que en la Biblia tú vas a encontrar siempre: en Dios crecemos. En Salmo dice que los justos crecerán en la casa de Dios, crecerán como palmeras sembradas en la casa de Dios. También dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Todo en la Biblia habla de crecimiento, todo. Entonces, cuando desarrollas una relación con un Dios abundante, tú necesitas estar preparado para recibir todo lo que ese Dios abundante te dará, ¿o no? O le vas a pedir, como tu embarcación tiene 4 kilos, Señor, solo dame 4 kilos. Y el Señor te va a preguntar: ¿por qué quieres 4 kilos? Es que con 4 kilos yo puedo sostener mi vida. Yo les hago una pregunta: ¿ustedes creen que la bendición de Dios solo es para ustedes? ¿Creen que la provisión, los recursos, la abundancia de Dios terminan en ustedes? Jamás, jamás. Dios es un Dios de generaciones. Todo lo que nos da va hacia la siguiente generación. Dios es un Dios generacional. Quiere decir que lo que nosotros tenemos va a ir de generación en generación. Las bendiciones, las promesas, los recursos que Dios nos da no se pueden terminar en nosotros. Por eso es que en Proverbios dice: el hombre de bien deja herencia a sus hijos. ¿Por qué dejó herencia? Porque no lo gastó, pues. ¿No? Simple. Dejó herencia porque lo que tuve lo administré de tal manera que no lo perdí, no lo gasté, lo hice crecer y se lo dejo ahora a mis hijos. Miren lo que dice Proverbios 22, 12, el 12a. Tienen su Biblia, pueden buscarlo. Proverbios 22, 12. Los ojos del Señor velan por la ciencia. Esto dice Proverbios: los ojos del Señor velan por la ciencia. Quiere decir que Dios está interesado en que tú y yo tengamos un conocimiento, no que seamos sencillos, simples o en el borde de la ignorancia por no saber. El deseo de Dios es que tus conocimientos se amplíen. Un conocimiento amplio permite que tengas una mayor capacidad. Capacidad es el espacio donde tú puedes contener todo lo que Dios va a darte. Por eso necesitas hacer crecer tus capacidades. Lo siguiente que hemos visto dentro de inteligencia, dejen la pantalla ahí, es destreza en tus habilidades. Me encanta esto. Cuando hablamos de destreza en las habilidades, siempre asumimos de que hay personas quienes no han tenido nada, o sea, no tienen muchas habilidades. Asumimos de que hay personas que han nacido con pocas habilidades. Claro, si yo me comparo con un corredor de 100 metros planos, yo tengo poca habilidad. Si yo me comparo quizás con un chef, yo soy una persona que tiene poca habilidad en la cocina.
Entonces podría sentirme mal y podría decir, ay, qué pena de mí, no tengo tantas habilidades. ¿Y de dónde surgió ese pensamiento, esa resolución? De haberme comparado con otras personas. Lamentablemente, el sistema educativo que tenemos compara a las personas y cree que todos tenemos el mismo grado de inteligencia. O sea, un corredor con un científico, con un matemático, con alguien que le gusta la pintura, todos tienen que sacarse 20. Es una materia un poco distorsionada, pero así funciona el sistema educativo. Pero las habilidades nos diferencian unos de otros. ¿Saben qué es lo lindo? Que cuando cada persona llega a esta tierra, Dios nos ha dotado con habilidades. Eso se llaman los dones del Padre. ¿Qué significa? Que yo vengo con habilidades propias. Ninguno de ustedes tiene las habilidades que yo tengo. Puede tener algunas diferentes, pero Dios me las dio de una manera muy especial. No va a haber 2 Leonardo da Vinci, no va a haber 2 Rembrandt, no va a haber dos personas que cocinen maravilloso. Cada uno tiene lo suyo. Entonces, cuando tú empiezas a comparar habilidades, estás comparando los dones de Dios. En otras palabras, ¿qué don de Dios es más importante y es más resaltante que otro? Si en este momento hubiera un concurso de cocina y todos ustedes son cocineros, de acuerdo a mi gusto yo diría, tu cocina es horrible, la tuya es más o menos, la tuya no sirve para nada, no voy a comer lo que preparo, me va a hacer daño. Y voy a empezar a comparar. El punto es que todos cocinan y todos tienen la habilidad de cocinar. ¿Por qué tendría que comparar habilidades? ¿Bajo el criterio de quién? ¿Mi criterio? El mundo está equivocado cuando empieza a comparar las habilidades. Dios a cada uno nos dio de una manera especial una habilidad que no se compara. ¿Cuál es el problema? Nos gusta compararnos y nunca vemos la habilidad que nosotros tenemos. Trabajamos más en nuestras debilidades. Cuando ves, por ejemplo, tú eres mi hija y tienes problemas de matemática, estoy preocupado porque has sacado 0,5 todos los meses. Voy a contratar a profesores de física para que te enseñen matemática. Pero a ti te gusta la pintura. Te voy a traumar toda la vida. Y en vez de trabajar en sus fortalezas, trabajo más en sus debilidades. Como si Dios hubiera hecho a todos conejos o como si Dios hubiera hecho a todos peces. Dios nos dio una habilidad especial para triunfar en las habilidades que tenemos. Eso se llama destreza en las habilidades. Dedícate a usar las habilidades que Dios te ha dado. El triunfo, el éxito de la vida de un ser humano no está en tomar la copia de otros. Está en hacer uso de lo que Dios le ha dado. Si eres bueno vendiendo papas, sé el mejor vendedor de papas del mundo. Si eres bueno dibujando, sé el mejor dibujante del mundo. Pero sé el mejor. ¿Por qué te quedas? No necesitas. Ser el mejor no significa compararse con alguien. Ser el mejor significa voy a seguir aprendiendo y mejorando las habilidades que yo tengo. Ahora quiero rápidamente pasar al último punto, que es disciplina en tus conocimientos. Estamos hablando de instrucción. Dentro de la instrucción hay 2 áreas importantes: desarrollar la inteligencia y desarrollar la sabiduría. Dentro de la inteligencia hemos visto desarrollo de capacidades, destreza en las habilidades, disciplina en el conocimiento, disciplina en el conocimiento. Toda la vida he escuchado esto: lo que estoy estudiando no me servirá para nada. Por eso, una de las cosas más importantes en el conocimiento que adquirimos, en la disciplina, en lo que nos dan, es ponerlo en práctica, ejercitarlo. Ponerlo en práctica. Algo importante dentro de la inteligencia es tener disciplina en los conocimientos adquiridos. ¿Qué significa? Repítelo una y otra y otra y otra y otra y otra vez, hasta que te vuelvas experto en lo que estás haciendo. Hasta que seas experto en lo que estás haciendo. Si la Biblia dice que tenemos que aprender a orar, pues hazlo una y otra vez hasta que puedas entender qué es la oración. Si la Biblia dice que leas la Biblia, pastor, yo leo la Biblia, me sabe chino, pues léela una y otra vez hasta que puedas entenderla. Es disciplina en lo que nosotros hacemos. Y quiero ir rápidamente al otro bloque, al otro campo, la inteligencia y la sabiduría. Yo termino con esto. ¿Qué es la sabiduría? No es la experiencia.
La sabiduría son respuestas sobrenaturales a situaciones naturales. Esto no lo tiene el hombre, esto viene de Dios. ¿Qué es la sabiduría? Respuestas sobrenaturales a situaciones naturales. Sabiduría de Dios para situaciones naturales. Respuestas sobrenaturales para situaciones naturales. Miren lo que dice. Ahora sí vamos a Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice, ¿sabes qué? Dice sus razones. Me encanta. La sabiduría no son dichos, son argumentos. La sabiduría sostiene argumentos, no palabras ni experiencias, argumentos. ¿Que los argumentos son importantes? Sí. ¿Cómo puedes creer algo porque a mí me parece? Porque alguien lo dijo. Oye, mira, si te cortas la oreja va a crecer otra oreja, te aseguro. ¿Por qué? Porque me lo dices. ¿Cuáles son tus argumentos, tus razones? Vuelvo a leer. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. Esa palabra es declara sus argumentos. Verso 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. La sabiduría dice, ¿hasta cuándo simples van a odiar el consejo? ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Esa palabra simple significa ignorante, fácil de engañar, tonto, ingenuo. Lo que la sabiduría dice, ¿hasta cuándo ustedes, ignorantes, simples, fáciles de engañar, tontos, ingenuos, seguirán amando la simpleza? En la Biblia es un libro de argumentos. La Biblia es un libro de argumentos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo desearán el burlar? Y dice que la sabiduría da sus razones, argumentos. Mi punto es, tengo un argumento para vivir. Tengo un argumento para vivir. Les cuento un caso. Había un hombre que tenía cáncer generalizado en el cuerpo. Y viene un día y me dice, pastor, quiero que ore por mí, me estoy muriendo. Yo le digo, ¿por qué quieres que ore? Porque no quiero morir, quiero que Dios me sane. Y yo le hice la pregunta, ¿y para qué quieres que Dios te sane? Y me dijo exactamente lo mismo. Tengo una familia, tengo hijos. Sí, pero Dios puede cuidar mejor a tus hijos. Tengo mi esposa. Bueno, ella se puede volver a casar. Tengo deudas. Si tú mueres, no tienes deudas. El banco ya no puede cobrarte. Dime otra razón por qué quieres vivir. Se quedó pensando un buen rato y me dijo, pastor, no tengo ninguna razón. No ore por mí. No tengo ninguna razón para vivir. Ese es el mundo que tenemos el día de hoy. Un mundo sin propósito. Sin propósito. ¿Sabes qué significa vida? Propósito. Vida es igual a propósito. Mientras tienes una vida, tienes un propósito. Propósito es la razón por el cual yo existo. La razón por el cual tengo una familia, la razón por el cual tengo mis habilidades, la razón por el cual tengo que vivir todavía. Propósito significa la razón por la que estoy viviendo. Este es el gran dilema de la humanidad. ¿Por qué estoy viviendo? ¿Cuál es mi razón? Y terminamos viéndonos a nosotros mismos. Pensamos que la razón de vida somos nosotros o los que están a nuestro alrededor. Pero esa no es una razón de vida. Es como yo te diga, bueno, yo nací para ser papá, pero cuando mis hijos se vayan, dejé de ser papá, ellos van a ser su familia. Es como cuando una mujer dice, yo nací para ser mamá, pero el día que los hijos se van, dejó de ser mamá porque los hijos tomaron su rumbo. ¿Cuál es el propósito?
Si tienes un argumento para esto, entonces estás listo para seguir viviendo. Pero si no tienes un argumento válido delante de Dios, ¿por qué estás viviendo? Esos son los argumentos que nos da la sabiduría. ¿Sabes qué decía el apóstol Pablo? Escucha. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo encontró su propósito. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es que Pablo era ignorante. No. Pablo estudió a los pies de Gamaliel, uno de los más sabios y eruditos de la época. Pablo era un centurión romano. Pablo conocía la ley al derecho y al revés, toda la ley judía. Pablo era un hombre excepcional, era como un general, un comandante de nuestra época, y él encontró su propósito. Para mí el vivir es Cristo. Yo tengo una razón para vivir. Y en Filipenses se escribe: dejando las cosas que están atrás, prosigo la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios. Tenía un propósito de vida y tenía una meta. Cierra tus ojos, por favor. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Hoy la sabiduría de la palabra te dice que tú existes porque tienes un propósito. Y el propósito no tiene nada que ver con tu vida. Tiene que ver con la razón por la cual Dios te trajo a este mundo, con tus características, con tus habilidades, con tus capacidades, con esa distinción que nadie más tiene en este mundo. Por eso es que Dios nos ama, porque no somos del montón. No fuiste creado en serie. Eres completamente diferente. Tú eres la expresión del amor de Dios. Por eso es que en este tiempo, yo te invito a que tomes un momento para orar allí en tu lugar. Y le digas: Señor, si soy tu expresión, ¿cuál es el propósito de mi vida en esta tierra? ¿Por qué existo? Soy tu expresión y no hay nadie más creado. Tú no has creado seres humanos en serie. Los hiciste individuales y los creaste por una razón. Señor, en esta mañana estamos delante de ti. No podemos justificarnos, no tenemos palabras para hacerlo. Solo sabemos que nos amas. Solo sabemos que nos amas. Solo sabemos eso, Señor. Perdónanos por vivir para nosotros mismos de manera egoísta, olvidándonos quién eres.